Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar el estudio en esta mañana en el mismo libro, en Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada una de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Toca sus corazones por medio de tu palabra, Señor, y gracias por la oportunidad que me das de ser un siervo tuyo, Señor. Que la palabra sea llegada a cada persona, a la necesidad que tiene, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios vivo y en ti creemos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor en los versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo, que dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Primero vemos el recorrido que hicieron Pablo, Silas y Timoteo. Y llegaron a Tesalónica. Estas provincias, estos lugares eran del continente europeo. Todos estos lugares eran en Europa. Y fue el lugar donde el Señor había enviado a Pablo. Recordemos que Pablo quería visitar las iglesias que ya había establecido en el primer viaje, pero el Señor lo guió hacia estos lugares. Primero llegaron a Filipo, donde no había sinagoga. Después pasaron por Anfípolis y Apolonia, y en Tesalónica había una sinagoga de los judíos. Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia. Por ahí pasaba lo que se le llamaba el camino ignaciano, la vía ignaciana. Era una vía de comercio. Esta era una ciudad muy prominente. Y en Tesalónica la gente tenía más libertad. Y habían muchos judíos. Y como Pablo era una práctica regular de Pablo, así como lo había enseñado Jesucristo, primero llegaban a la sinagoga a hablar de la palabra del Señor, porque ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, conocimiento de la ley, y por medio de la ley, por medio de ese conocimiento, ellos llegaban y empezaban a demostrarle que el Mesías, que Jesucristo, era el Hijo de Dios. Entonces, esta práctica regular la llevó a este lugar y fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Dice 3 días de reposo, pero ellos estuvieron 3 semanas, claro, porque los días de reposo son los sábados. Estuvo 3 semanas, no solamente discutiendo los días de reposo. Me imagino que en la semana él se dedicaba a hablarle a otras personas de la palabra del Señor. Y Pablo dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. Primero, él en el versículo 3 dice, está declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Él no iba a hablar de las experiencias que él había tenido. Él no iba a hablar de lo que él sentía. Él iba a hablar de lo que la Escritura había dicho, de lo que estaba escrito, exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Y qué exponía él? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Cristo. Primero, que él era prometido. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:16 al 36, que es un pasaje bastante largo, y solo voy a hacer mención de este pasaje, que es cuando Pedro
recuerda al profeta Joel y empieza a mencionar todo lo que había sido profetizado de Jesucristo. Entonces, por medio de esa profecía, guiándolo por todo el Antiguo Testamento, lleva al pueblo, lleva a los judíos a comprender que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo tenía que padecer, que Jesucristo tenía que morir y iba a resucitar al tercer día. Entonces, ahí Pablo usa el mismo modelo, que él padeciese. En Lucas 24:46 dice así. Lucas capítulo 24:46 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, en Lucas, este pasaje lo escribe, es Jesucristo hablándole a los discípulos. Así está escrito, decía él, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario esto. Y también podemos ver en Gálatas, en Hechos 9:22, en Hechos 9:22 dice así la palabra del Señor: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y en Gálatas 3:1 vemos cómo Pablo le habla a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo no dejaba cabos sueltos. Él predicaba lo que decía la palabra del Señor, lo que estaba escrito. No hablaba de sus experiencias, porque cada uno vive experiencias diferentes. La palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor es viva y eficaz y no cambia. Expuso la palabra. Cuando habla de esto que expuso la palabra y la gente escuchó, podemos ver cuál fue el resultado de exponer la palabra claramente y de tratar de dirigir todo lo que ellos sabían al conocimiento de Cristo. Y el versículo 4 dice así: y algunos de ellos creyeron. ¿Quién era alguno de ellos? Algunos de los judíos. Recordemos que en los lugares donde Pablo había visitado anteriormente, en el primer viaje, muchos judíos se convertían, pero aquí se convirtieron algunos de ellos y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Primero, recordemos quién eran los griegos piadosos. Eran griegos que querían adorar a Dios, que querían tener ese Dios que era el Dios que había creado el cielo y la tierra, que habían visto el poder de Dios. Pero los judíos tenían un procedimiento para judaizarlo. Y primero era que tenían que circuncidarse. Tenían que ser bautizados. Y algún día de su vida tenían que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y esto era lo que ellos lo guiaban. Y las mujeres, que dice que gran número y mujeres nobles no pocas, estaba hablando de esposas de gente muy prominente en este lugar. Como ya no estaban ahora estaban en Europa, ellos tenían más libertades, las mujeres tenían más libertades de ir a estos lugares. Vemos a Lidia, donde fue alcanzada por el Evangelio. Tenían oportunidades y tenían más libertades las mujeres. Y era hasta moda estar en los templos, estar en los lugares donde se adoraban a los dioses.
Entonces ahí estas mujeres aceptaron a Jesucristo. Ahora veamos lo que dice en los versículos siguientes. Versículos 5 y 6 dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, primero que vemos, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Ok, ya hablamos de eso. Pero entonces los judíos que no creían, los otros que estaban aferrados al gran número de personas, no se opusieron a lo que Pablo estaba hablando, a la teología de Pablo. No se opusieron a esto. Se pusieron celosos porque estaban perdiendo la cantidad de personas, porque las personas se fueron, porque las mujeres nobles se fueron y no iban a percibir lo que estaban percibiendo, porque los griegos se estaban yendo también. ¿Cómo era posible esto? Y se pusieron celosos. ¿Y a quién buscaron? A hombres ociosos, esperando, personas que estaban esperando tener una oportunidad para llamar la atención, para poder poner en práctica todo lo que han pensado durante todo ese tiempo de ocio. Quiero que leamos Proverbios 28, 19, y dice: el que labra de la tierra, el que labra su tierra, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En Proverbios 26, 16 dice así: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y en 2 de Pedro 1, 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos a los ociosos. Tienen muchas cosas en su cabeza, pero no hacen nada. No ponen en práctica nada. No labran la tierra. Hay muchas cosas a su alrededor en qué pensar. Ocioso. Recordemos a alguien que fue llamado por Dios para ser rey, que fue escogido y sirvió por mucho tiempo. Y en un momento de ocio cayó. Este era el escogido de Dios, el hombre a que Dios lo llamó conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué será de los que no tienen a Jesucristo en su corazón, de los que no creen en Dios y están ociosos? Son un laboratorio del diablo. Y en Pedro, el pasaje que acabamos de leer, dice así: porque si estas cosas están en vosotros. ¿Qué eran estas cosas? ¿Qué eran estas cosas que habla Pedro? Leamos lo que dice en 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:8. Dice así la palabra del Señor: los versículos anteriores, como todas las cosas que pertenecen, desde el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un ocioso? Una persona desocupada, una persona que no hace nada, que no da fruto. Un haragán, muchas personas lo llaman. Cuando estaba chico, decirle a alguien que era ocioso era casi un insulto. Es como quien dice, un bueno para nada. Estas personas buscaron los judíos para difamar lo que estaban haciendo Pablo y Silas y Timoteo. Entonces, dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaban la ciudad, iban gritando, iban haciendo bulla y diciéndole a la gente, vengan, vamos a echar a estos que están alborotando. Y asaltando la casa de Jasón. Jasón era la persona que le había dado hospitalidad a Pablo y a Silas y los tenían en la casa. Jasón es el nombre helenizado de Josué, Yeshua o Jesús. Se llamaba Jasón, era Jasón. Estos que trastornan el mundo entero, y muchos hemos agarrado esta frase para pensar solamente en los que hablaban el evangelio, pero también se habla en algunos teólogos, algunos que han escrito sobre esto, habla de que en ese momento estaba prohibido y había un grupo de personas, de judíos, que querían liberar al pueblo judío de la opresión romana. Y se les llamaba, hoy en día lo podemos llamar terroristas. Entonces, cuando ellos dijeron esta expresión, querían vincularlos a estos. Y claro, el César no quería tener esto, ni quería tener que se hablase de otro Dios, porque César pensaba que él era Dios. Entonces ellos dijeron, estos que trastornan al mundo, ahora están aquí, han venido hasta acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron el pueblo y las autoridades oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. ¿Le soltaron a costo de qué? De no volver a hablar de Cristo. De que no volvieran a hacer otro desorden, que se volviera a hacer más disturbio. Jasón tenía su lugar donde recibía a las personas. De repente lo obligaron, o te quitamos tu posesión, tu heredad, te quitamos las posesiones que tienes. Entonces él decidió estar en paz, pagar esa fianza diciendo ya no vamos a hacer más disturbios, que es la promesa, y lo soltaron. Más adelante, en otros pasajes, se habla de que Jasón también era familia de Pablo. Pero ¿a qué costo? Soltaron a Jasón y a los demás.
con el costo de no hablar más de Cristo, del costo de no hacer más disturbio, porque cada vez que Pablo llegaba a un lugar, aunque él quería que se hiciera cumplir la ley, que él quería que se cumplieran los decretos, cada vez que hablaba de la palabra del Señor, habían disturbios, porque las personas estaban celosas, porque los judíos estaban celosos. Por último, quiero que busquemos en Hechos 25, 8 al 11. Hechos capítulo 25, versículos del 8 al 11. Dice, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo quería hacer cumplir la ley, pero cada vez que hablaba del evangelio del Señor, de ese Jesucristo que él predica, tenía oposición, tenía persecución, querían matarlo. Ese es el Jesucristo que él predicaba. ¿A qué Jesucristo escuchamos predicar hoy? ¿A qué Jesucristo predicas tú? Un Jesucristo que es felicidad, que es amor, que es prosperidad, o un Jesucristo que vino a padecer por tu vida, por lo que tú debías pasar, y ahora tú no quieres tener ninguna preocupación, tú no quieres tener ninguna oposición. Y Jesucristo dijo: ningún discípulo es mayor que su maestro. En Hebreos 6:12 dice así la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia, hermano. Nuestra vida no es algo, nuestra vida en Cristo no es algo mágico. Tenemos que tener paciencia y fe, porque la palabra del Señor es verdad, es viva y es eficaz. A manera de aplicación, luego, no importa, otra vez, dónde estés, habla de Cristo. No importa dónde estés ni con quién estés, habla de Cristo. La necesidad de todos a nuestro alrededor es de Cristo. La necesidad de usted que se dice cristiano es de Cristo. Necesita ese Cristo que predicaba Pablo. Necesita ese Cristo que dice la Biblia, que sufrió, que tenía que padecer. Necesita de Cristo todas las personas a su alrededor, aunque no crean, aunque no le crean. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Manténgase ocupado, mantenga su mente llena de la palabra del Señor. Mantenga su mente trabajando, haciendo algo, no haga solo planes. Levántese, dé un paso a la vez, empiece con las cosas que están a su alrededor. Y el hablar de Cristo, no deje de hablar de Cristo por las personas que lo rodean. No deje de hablar de Cristo por caerle bien a un grupo. No deje de hablar de Cristo por ser parte de algo. Este es el día en que el Señor le está diciendo: reconóceme que soy Cristo el que murió por ti, el que padeció por tus pecados.
y es digno de toda alabanza. Dios te bendiga, hermano.